Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas en el Facebook de la Corte del Callao. El día de hoy vamos a dar inicio con la tercera jornada académica del ciclo de conferencias por el 60 aniversario de la Corte del Callao. En esta oportunidad toca ver la especialidad laboral y para lo cual nos van a acompañar dos destacados profesionales. En un primer momento, el doctor Dante Botton con el tema los efectos jurídicos de la pérdida de confianza y posteriormente el doctor Omar Toledo Toribio con el tema tópicos jurisprudenciales sobre la nueva ley procesal del trabajo. Desde ya agradecemos la participación del doctor Botton, que se encuentra en la sala MIT, listo para poder iniciar su exposición. Bien, antes de darle pase al doctor, vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora Savi Sousa Farfán, quien es juez laboral integrante de la Comisión de Actividades Académicas por el 60 aniversario de la Corte del Callao. Adelante, doctora, puede activar su micrófono. Perfecto. Buenas tardes a los invitados, a los expositores en general. Como bien lo he dicho el que me ha antecedido, estamos en una tercera jornada, en esta ocasión por el 60 aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao, y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy son de aspectos laborales. Como sabemos, el derecho laboral es un derecho netamente cambiante y acondicionado a la realidad. Justamente los dos temas que se han escogido buscan darnos algún alcance preciso y sobre temas en relación al pleno último jurisdiccional laboral que ha sucedido en el año 2021 con el tema de los efectos jurídicos de la pérdida de confianza y el tema de la jurisprudencia que siempre está al alcance de todos los magistrados, que es una fuente de derecho muy esencial para las decisiones jurisdiccionales. Más palabras, bueno, comencemos a iniciar las exposiciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Sousa. Bien, vamos entonces a iniciar con la exposición del doctor Botton sin antes mencionar su hoja de vida. Él es abogado colegiado egresado de la maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad San Martín de Porres, con experiencia en las áreas de Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Egresado del curso de especialización en litigación oral por la Escuela de Derecho del Oeste de California y actualmente es asociado señor del área laboral del estudio Payet Rey Caubi Pérez Abogados. Sin más por añadir, doctor Botton, le cedemos el uso de la palabra, puede iniciar con su exposición. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, ¿no? La Corte Superior de Justicia del Callao. Siempre es un placer estar con ustedes y conversar sobre temas laborales, que es lo que a mí me compete, ¿no? Ciertamente son momentos difíciles para todos, pero hay que agradecer a Dios que estamos con vida y que estamos aquí. Entonces tiene que haber un propósito, y el propósito al menos de hoy es conversar sobre un tema muy particular, que es el tema de los efectos jurídicos de la pérdida de confianza. Para esto voy a compartir una presentación. Ustedes me confirmarán si es que se ve. ¿Sí, no? Sí, sí se está viendo. Perfecto. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que decir antes de entrar ya en el tema es que todos los trabajadores tienen confianza por parte del empleador, obvio, ¿no? Cuando uno es contratado en una empresa o en una entidad o donde fuera, ¿no? Bajo un vínculo laboral, es contratado porque existe confianza en uno, porque se confía en los servicios de cada trabajador. Sin embargo, la gran mayoría de legislaciones, y la nuestra no es una excepción, hace un tratamiento especial para aquellos trabajadores que, se podría decir así, en quienes recae un mayor grado o de responsabilidad, o en quienes hay una carga, digámoslo, mayor de confianza. Insisto, la premisa es que todos los trabajadores reciben confianza por parte del empleador al ser contratados, obvio, ¿no? Porque confían en ti, te contratan, si no, no te contratarían. Pero lo cierto es que hay algunos trabajadores que esa carga, ¿no? O ese nivel de confianza es mayor que otros. Y por el contrario, también hay otros trabajadores que no solamente reciben esa confianza, sino que esos trabajadores además tienen un gran
una gran cantidad de responsabilidad en la empresa. Pensemos, por ejemplo, en un órgano jurisdiccional. En un órgano jurisdiccional, el que tiene la mayor responsabilidad, obviamente, es el juez, ¿cierto? Pero eso no enerva que también, por ejemplo, tenga un asistente de juez, tenga un especialista o tenga un técnico judicial, ¿no? Entonces vamos viendo que en cada organización, sea en una entidad, en una empresa, hay niveles, ¿no? Niveles desde mandos medios, mandos bajos y mandos directivos, si lo queremos ver así estructuralmente. Como les mencionaba, ¿no? Nuestro país asume esa circunstancia y lo norma, ¿no? Efectúa una regulación normativa diferenciando a los que llamamos, para denominarlos de alguna manera, trabajadores comunes, es decir, trabajadores que no son de confianza, sino trabajadores que ejercitan una labor ordinaria en la empresa, ¿no? ¿Y cuáles son algunos conceptos previos de los trabajadores comunes? Primero, que hay una estabilidad laboral plena, ¿no? O cuasi absoluta, si lo queremos ver así. Claro, un trabajador es contratado y si uno es un trabajador común, tiene una estabilidad laboral porque así lo establece la Constitución y la legislación laboral. Sin perjuicio, como todos conocemos, del periodo de prueba, ¿no? Que el periodo de prueba es este periodo en que ambas partes de la relación laboral pueden resolver unilateralmente el contrato de trabajo. Pero más allá del periodo de prueba, lo cierto es que el trabajador común goza de un derecho particular, y es que tiene una estabilidad laboral plena. Otra característica importante del trabajador común es que el trabajador actúa por dirección de superiores. Es decir, es muy difícil que un trabajador ordinario dé órdenes, sino que más bien está diseñado su cargo para recibirlas, ¿no? Y usualmente, por no decir siempre, el trabajador común siempre está sujeto a fiscalización por parte de alguien. Es muy extraño que un trabajador ordinario o común no esté sujeto a fiscalización, porque tiene que dar cuenta de su trabajo, ¿no? Por el contrario, los trabajadores de confianza sí tienen un tratamiento distinto, unas características distintas, y ahí vamos a ver por qué es que nuestro legislador justamente hace esta diferencia. En el caso de un trabajador de confianza, luego vamos a explicar cuáles son rápidamente, el trabajador de confianza tiene estabilidad en el empleo siempre que se mantenga respecto de la confianza. Porque, insisto, como decíamos al inicio, si bien es cierto, en todos los trabajadores que se contratan es porque confían en ti, lo cierto es que en particular los trabajadores de confianza no es tanto porque confíen en ti personalmente hablando, sino que el cargo que desempeñas denota o merece una gran cercanía con el empleado, ¿no? Entonces ahí vamos viendo una diferencia entre el trabajador común y el trabajador de confianza. Esto no es absoluto o excluyente de la legislación laboral del sector privado. Recordemos que en la ley del servicio civil también hay una regulación específica sobre el funcionario que es elegido de exclusiva confianza, ¿no? Entonces es cierto, hay personas que se les contratan única y exclusivamente porque el cargo es de absoluta confianza, ¿no? Entonces estos trabajadores de confianza no gozan, vamos a ver si esto es así, pero podemos ir adelantando que en principio la continuidad de la empresa depende de la confianza. Si se pierde la confianza, se extingue el vínculo laboral. Otra característica del trabajador de confianza es que representa al empleador y digamos que tiene una cercanía importante con el empleado. Es decir, el trabajador de confianza no es cualquier trabajador dentro de la empresa, es un trabajador que tiene una cercanía. Usualmente los trabajadores de confianza también tienen o gozan de algún grado de dirección, es decir, emiten órdenes o tienen un grado superior al trabajador común. Y si alguien es o no de confianza, no lo determina la persona, eso lo saben ustedes perfectamente, sino la naturaleza de la función conforme vamos a explicar. Ahora, hemos hablado de los trabajadores de confianza de manera general, ¿ok? Nuestro legislador, no así otros
otros sistemas normativos, pero nuestro legislador sí ha dividido a los trabajadores de confianza en dos, ¿ok? Entonces, primera clasificación, trabajador común o trabajador de confianza. Ok, nos quedamos con los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza, generalmente hablando, pueden dividirse en dos tipos de trabajadores. Los trabajadores de dirección y los trabajadores, digamos, de exclusiva confianza o de confianza estricto sensu o en sentido estricto, ¿no? El personal de dirección, que seguramente ustedes ya conocen de este tema, se caracteriza por estos tres elementos que ustedes ven en la diapositiva. El personal de dirección o tiene poder de decisión, o actúa en representación del empleador, o posee poderes del empleador. Entonces, si vamos canalizando estos elementos, estamos pensando básicamente en gerentes, en superintendentes, es decir, en personal directivo de la empresa, personal que dirige la empresa. Entonces, insisto, si algún trabajador tiene un poder de decisión en la empresa, actúa o representa a la empresa frente a autoridades o frente a trabajadores, o este trabajador posee poderes propios del empleador, como sería poderes de enajenación, de facultades de transacción, de conciliación, etc., significa que esta persona puede ser calificada o considerada como un personal de dirección. Los de confianza en sentido estricto son aquellos trabajadores que, en primer lugar, la primera característica es que laboran en contacto directo con el personal de dirección o con el empleador. Esa es la primera característica. Y pueden ocurrir dos cosas, alguna de las dos o las dos. ¿Cuáles son? Si el trabajador tiene acceso a información confidencial o reservada de la empresa. Es decir, si un trabajador presta servicios en una entidad o en una empresa y conoce de información reservada, ese trabajador, conforme a nuestra legislación, es un personal de confianza. Pero quizás no tenga acceso a información reservada. La otra característica que nuestra legislación establece es que si esa persona ayuda a tomar decisiones, participa de la toma de decisiones, sea a través de consejos, sugerencias, informes, hacia el personal de dirección o hacia el empleador, será también un trabajador de confianza, ¿no? Entonces, primera característica del personal de confianza, tiene que elaborar en contacto directo con el personal de dirección. Recuerdo que en una audiencia se discutía, ¿no? En otra corte, obviamente, se discutía si tal o cual trabajador era o no de confianza, ¿no? Y claro, ¿cómo interpretamos hoy el contacto directo? ¿No? Resulta que este señor prestaba servicios directamente para el CEO de una empresa. Claro, el CEO estaba en otro país, estaba en Hong Kong, y el trabajador prestaba servicios en Lima. Entonces, lo que se discutía es, ¿a qué hace referencia la ley cuando dice en contacto directo? ¿Significa que necesariamente tiene que trabajar en la misma oficina? ¿O el contacto directo está refiriéndose no a un contacto estrecho personal, sino a la comunicación directa? ¿No? Creo que este último es la manera correcta de interpretarlo. Tiene que tener contacto directo, no prestar servicios en la oficina del costado. Esa no sería la manera correcta de interpretarlo, sino que tenga esta relación o esta manera de comunicación directa, ¿no? En una empresa, por ejemplo, no cualquiera puede mandarle un correo al gerente general, ni tener una reunión con él, o una llamada, o una reunión por Zoom, etc. No. Obviamente es con determinadas personas de la empresa que particularmente tienen esta posibilidad. Eso es lo que habrá que evaluar. Pero no es el único elemento, sino que, como ustedes conocen perfectamente, tiene que acreditarse si accedes a información confidencial o si ayudas a la toma de decisiones. Ojo que en cuanto a la toma de decisiones, es importante recordar, hay jurisprudencia ya reiterada de la Corte Suprema, que a mí me parece que es correcta, respecto a que estas decisiones no pueden ser cualquier decisión dentro de la empresa, tiene que ser una decisión medular de la empresa, de la marcha de la empresa, de circunstancias que tomen, digamos, determinen algo importante dentro de la empresa. No es participar en cualquier reunión por participar, ¿no?
Bueno, y aquí llegamos ya al primer hito jurisprudencial que nos convoca hoy, ¿no? Que es el caso Chávez Caballero, famoso caso Chávez Caballero, es el expediente 3501-2006, acción de amparo. En este expediente es muy importante, ¿no? Porque es el caso más importante en el que el Tribunal Constitucional se pronuncia respecto a los trabajadores de confianza en sentido amplio, ¿no? No solo los de confianza en sentido estricto que estábamos conversando, sino aquí se incluyen los de dirección y los de confianza. ¿Por qué es importante esta sentencia? Esta sentencia es muy importante porque determina, primero, ya lo habíamos dicho, que la continuidad de la relación laboral de los trabajadores de confianza depende de la confianza depositada en ellos. Y el elemento más importante de esta sentencia es que establece que la pérdida de confianza es una situación especial que extingue el contrato de trabajo. Si nosotros vamos al artículo 16 de la ley, vamos a ver las causas de extinción del contrato de trabajo. Ahí está el despido, ahí está el mutuo disenso, la renuncia, etc. Pero no encontramos en ninguna parte pérdida de confianza. Ustedes revisen el artículo 16 y ninguno de sus literales, vamos a ver pérdida de confianza. Pero el Tribunal Constitucional en esta sentencia establece que sí, efectivamente, la pérdida de confianza es una situación especial que extingue el contrato de trabajo, ¿no? Otra característica también del periodo de los trabajadores de confianza en sentido amplio es que pueden tener un periodo de prueba mayor, ¿no? Ya ustedes saben, 6 meses para los trabajadores de confianza, 1 año para los trabajadores de dirección. Tienen impedimento para afiliarse al sindicato, salvo, como ustedes conocen también, que la organización sindical lo permita, ¿no? Que el estatuto de la organización sindical lo permita, y no tienen derecho al pago de horas extras si no están sujetos a control de asistencia, ¿no? En el caso de los trabajadores de dirección, nunca tienen derecho al pago de horas extras, ¿no? Eso es importante. El sentido amplio es que pueden tener un periodo de prueba. Bueno, pero Chávez Caballero también es importante porque marca 2 escenarios que son importantes tener en cuenta cuando conversemos sobre los trabajadores de confianza, en general, los trabajadores de dirección y de confianza. Hay un escenario A. ¿Cuál es este escenario A? Que los trabajadores que son contratados como trabajadores de confianza o dirección siempre fueron de confianza o dirección. ¿Ok? O sea, siempre fueron de confianza. O sea, insisto, no olvidar que cuando hablo de confianza estoy refiriéndome incluyendo a los de confianza, estricto sentido, y a los de dirección. Entonces, los trabajadores de confianza pueden haberlo sido siempre, escenario A, o escenario B, haber ingresado como un trabajador común y luego ser, digamos, promovido a un cargo de confianza. Las famosas historias de éxito, ¿no? Yo ingreso como, por ejemplo, asesor de servicios en un banco y termino como gerente zonal del banco, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, yo soy un trabajador de confianza, escenario B. Es decir, ¿y cómo le llamamos a esto? A este tipo de trabajadores le llamamos trabajadores de confianza mixtos. Al primer caso, que sería el escenario A, le llamamos trabajadores de confianza o de dirección puros, ¿no? O sea, los que siempre fueron de confianza. Para ir terminando ya esta parte, Chávez Caballero es importante porque establece cuáles son, y era lo que nos convocaba hoy, los efectos jurídicos de la pérdida de confianza. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional y luego podemos seguir conversando sobre el tema, es que, a ver, si tú siempre fuiste un trabajador de confianza, es decir, eres un trabajador de confianza puro, el efecto jurídico de la pérdida de confianza es la extinción del contrato de trabajo. ¿Ok? O sea, si regresamos, si estamos en el escenario A y usted siempre fue un trabajador de confianza o de dirección en la empresa, si se pierde la confianza, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Pues la extinción del contrato de trabajo. Pero si estoy en el escenario B, ahí viene el escenario interesante, ¿no? Que es el que trata Chávez Caballero. Chávez Caballero lo que nos dice es, mira, si tú fuiste promovido a un cargo de confianza, ¿no? Supongamos en el ejemplo que dimos, tú ingresaste como un asesor de servicio, como un cajero, un banco, y luego eres gerente,
¿no? Si ya no confían en ti como gerente, te corresponderá regresar al cargo anterior. Pero ahí hay que leer correctamente la sentencia del caso Chávez Caballero, porque no es, como lo he escuchado en algunos ámbitos, no es que el tribunal diga que tienes el derecho inmediatamente a retornar al cargo anterior. Eso será siempre que exista fraude o simulación en la promoción del trabajador. Entonces hay que leer con cuidado Chávez Caballero, ¿no? ¿Y esto por qué? Para evitar un abuso del jus variandi, como se establece en la diapositiva. Es decir, ¿qué pasa si una empresa promovió a un trabajador al cargo de jefe, ¿no? Que normalmente es un cargo de confianza, justamente para luego retirarle la confianza y despedirlo? En ese caso, esa actuación empresarial es indebida, porque hay un fraude en realidad, o una simulación en estricto sentido, porque hice la escena, te promoví para que creas, ¿no? Que ahora eres jefe y te retiro la confianza. Entonces, esos son los escenarios que la Constitución ni nuestro sistema jurídico en general validan. Para eso hay que argumentar justamente el fraude o la simulación en la promoción. Y aquí viene otro efecto jurídico, ¿no? De la pérdida de confianza. ¿Por qué? Insistimos, el Pleno Jurisdiccional Nacional, que se llevó a cabo el mes pasado, discutió un aspecto importantísimo, y es que, ¿qué pasa si al trabajador que desempeñaba un cargo de confianza, un cargo de dirección o un cargo de confianza, se le retira la confianza y regresa al cargo anterior? En el caso que veníamos conversando, si tú eres un gerente y ya no confían en ti como gerente y te regresan a ser asesor de servicio, por ejemplo, a cajero de un banco, la pregunta que responde el Pleno correctamente desde mi punto de vista es: ¿qué remuneración debe percibir el trabajador? ¿Debe seguir recibiendo la remuneración de gerente trabajando ahora como cajero, o debe recibir la remuneración del cargo que desempeña, es decir, la de cajero, ¿no? Y para eso debemos tener en cuenta que en realidad no es que, claro, el efecto inmediato que sucede con la pérdida de la confianza es la modificación de la remuneración, ¿no? No es que ya no tengas derecho a percibir tu remuneración del cargo de confianza o de dirección, sino que más bien lo que te corresponde es justamente percibir la remuneración del cargo que estás desempeñando. Si razonáramos en sentido contrario, nos llevaría al absurdo de que dos personas que desempeñan el mismo cargo, supóngase en el ejemplo que estamos dando, el gerente pasa a ser cajero, ese trabajador seguiría recibiendo la remuneración de gerente frente a todos sus demás compañeros de trabajo que siguen recibiendo la remuneración de cajero. Entonces, habría una violación al principio de igualdad. Entonces, lo que se ha decidido en cuanto a la modificación de la remuneración es correcto. ¿Por qué? Porque la remuneración no está jamás en función, de eso debemos tenerlo muy en cuenta. La remuneración o la retribución de un trabajador en una entidad, en una empresa, no está en función de la persona, está en función del cargo, ¿no? Esto no es una clase de remuneración, pero o de esquemas remunerativos, pero es así, uno recibe una remuneración en función del cargo que desempeña. Es el cargo, en las entidades es el cargo que está presupuestado, en el CAP, etc. Y en una empresa es el centro de costo, es el costo que asume el empleador por determinado cargo, ¿no? Entonces, este es el efecto jurídico 1, ¿no? Que sucede con la pérdida de la confianza. Y esto es lo que decidió el Pleno, ¿no? Que todos ustedes conocen, ¿no? Las condiciones del cargo a donde es removido el ex trabajador no son las mismas que las del cargo que deja, por ende, existe la causa objetiva que justifica la remuneración inferior, pues se le retirarían los conceptos que venía percibiendo en el cargo de dirección, claro. Y claro, ahí hay unas discusiones que me parece importante tener en cuenta. Y es que, claro, supongamos que un trabajador desempeña un cargo común, ¿ok?
un cargo ordinario en la empresa. Sigamos con el ejemplo del cajero. Supongamos que se le dice al trabajador, oiga señor, queremos promoverlo al cargo de jefe. La empresa tiene dos maneras básicamente de asumir remunerativamente esto. La primera opción sería otorgarle una bonificación por encargatura, ¿no? Y la otra sería asignarle la remuneración del nuevo cargo que está desempeñando. Pero ¿cuál es el tema? Que las encargaturas son para circunstancias temporales. Y normalmente una promoción tiene carácter permanente. Pues a la persona se le dice, ahora usted va a ocupar el cargo de jefe. No es porque lo va a ocupar un mes o 2 meses, es porque ese es el nuevo cargo que va a desempeñar. Entonces, asignarle esa remuneración, la nueva remuneración del cargo, es totalmente natural. Así como es natural asignarle la nueva remuneración del cargo, igual de natural es retirarle la remuneración y asignarle la remuneración del cargo cuando existe la pérdida de confianza, ¿no? O sea, tan natural es otorgarle la remuneración como devolver la antigua remuneración cuando se pierde la confianza en el trabajador. Y claro, como decíamos, el segundo efecto de la pérdida de confianza es la extinción del vínculo laboral. Es decir, el primer efecto que ya hemos conversado es la modificación en cuanto a la remuneración. El segundo efecto importante es que si tú pierdes la confianza en un trabajador de confianza y dirección, puedes extinguir el vínculo laboral, ¿no? Insisto, hay que diferenciar los dos casos que habíamos conversado, el escenario A y el escenario B. Si usted siempre fue un trabajador de confianza o de dirección, no tendrá, se puede extinguir válidamente el vínculo laboral. Si usted desempeñaba un cargo ordinario o común en la empresa y es promovido a un cargo de confianza o de dirección, si hay fraude o simulación en esa promoción, el trabajador tendrá derecho a regresar al cargo anterior. Y por eso aquí es importante el séptimo pleno supremo laboral, ¿no? Y el séptimo pleno supremo laboral ha establecido un aspecto que muchos han discutido, ¿no? Y es que recordemos que con Chávez Caballero, que es la sentencia que habíamos conversado del Tribunal Constitucional, en esa sentencia lo que establece el tribunal en primer término es que los trabajadores de confianza y dirección no tienen derecho a la reposición. Pero ustedes saben que hay dos formas de reparación en nuestro sistema jurídico frente al despido. Una es la reposición y la otra es la indemnización por despido arbitrario. La gran novedad, digamos, que se incorpora en nuestro sistema jurídico con el séptimo pleno supremo laboral es que establece que a los trabajadores de confianza o dirección puros, o sea, los que siempre fueron de confianza y dirección, tampoco les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Pero a los trabajadores de confianza y dirección mixtos, es decir, a los que ingresaron por un cargo de confianza, un cargo ordinario o común en la empresa, y luego ascendieron en la empresa a un cargo de confianza y dirección, a ellos sí les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario. El séptimo pleno supremo laboral fue emitido más o menos en septiembre del 2017 y ha sido ratificado por sentencias posteriores, ¿no? Aquí sí surgen varias dudas, ¿no? Si en realidad el séptimo pleno supremo laboral respeta, ¿no?, el protocolo de San Salvador, que establece que todas las legislaciones de los países firmantes deben otorgar o la indemnización por despido arbitrario o la reposición. El estado de cosas hoy es que si seguimos el pleno, y que la gran mayoría de jueces de la República lo viene siguiendo, los trabajadores de confianza y dirección no tienen ninguna forma de reparación, ni el pago de la indemnización, ni la reposición. Habría que, me parece, analizar una propuesta de modificación normativa para verificar si
sería necesario modificar esto. Un último aspecto que quisiera conversar ya en esta última parte, ¿no?, de la exposición, es una discusión que se viene llevando a cabo en algunos plenos distritales, ¿no? Y que es importante, ¿no? En el pleno distrital de Lima, ¿no?, por ejemplo, se discutió si es que un trabajador de confianza o dirección puro, o sea, que siempre fue de confianza y dirección, tiene derecho a la reposición. Como hemos conversado ya, los trabajadores de confianza y dirección no tienen derecho a la reposición ni a la indemnización por despido arbitrario si es que siempre fueron de confianza y dirección. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Pero el nuevo escenario que se está planteando y que se está discutiendo, como digo, esto ha sido discutido en un pleno distrital, que es el pleno de Lima, de hace algunos meses. Lo que se discutió es si una gerenta, por ejemplo, que es claramente una trabajadora de dirección, ¿no? O sea, de confianza de manera lata, ¿no? De manera general, y si una gerenta es despedida por su condición de embarazo, ¿no?, ¿tendrá derecho a la reposición o no? Lo que concluye el Pleno, claro, haciendo una interpretación de la Constitución, de los derechos fundamentales, etc., es que no es absoluta esta premisa de que los trabajadores de confianza y dirección no tienen derecho a la reposición. Esa será la regla general, dice el Pleno. Sin embargo, habrán algunos supuestos, como por ejemplo, si la trabajadora acredita que efectivamente fue despedida por su condición de embarazo y no por la pérdida de confianza. Yo aquí sí tendría varias atingencias. ¿Por qué? Fijémonos en el efecto práctico que puede generar criterios jurisprudenciales como este, ¿no?, que a veces no los tenemos en cuenta. Ustedes saben que uno de los principales problemas que existen, al menos en nuestros países, en Latinoamérica, es el tema de la brecha salarial, ¿no? La brecha salarial entre hombres y mujeres. Si nosotros aplicamos este criterio jurisprudencial y supongamos ustedes tienen un procedimiento de selección donde pueden escoger a un gerente hombre y a una gerenta mujer, si seguimos el criterio de que bastará con el solo hecho que la gerente esté embarazada para que pueda ordenarse su readmisión en el empleo, estamos, sin querer hacerlo, obviamente, pero estamos generando un incentivo para la contratación de hombres sobre mujeres. Claro, si yo puedo decir entre dos trabajadores, un gerente hombre y una gerente mujer, y el gerente hombre jamás me va a poder demandar por nulidad de despido, por embarazo, por la sencilla razón que no puede embarazarse jamás, entonces ¿a quién contrataré? ¿Al gerente hombre o a la gerente mujer? Entonces, cuidado con el afán de proteger a veces, correctamente, yo entiendo que hay un fin protector siempre importante en el derecho al trabajo, pero tengamos cuidado porque a veces con estos criterios, más bien lo que estamos incentivando, ¿no?, es la no contratación de personal directivo de sexo femenino, lo cual es totalmente contrario a lo que debe promoverse y debemos promover en una sociedad sana, como es la que deberíamos tener hoy en día, ¿no? Creería yo que un mejor criterio sería que siempre la regla general será que la pérdida de confianza no genera la reposición en el empleo, salvo que ineludiblemente, ¿no?, ineludiblemente se acredite por parte de la demandante de que fue su condición de embarazo la que generó la desvinculación. Entonces, ir a la inversa de la presunción de despido inconstitucional que establece nuestra legislación. Porque ustedes saben que en nuestra legislación, el artículo 29 establece que basta con acreditar que el empleador tenía conocimiento del estado de gestación de la trabajadora para que la carga de la prueba se invierta y sea el empleador el que tenga que acreditar, ¿no?, la causa justa de la desvinculación. Yo sería, me parece, un criterio en el que relativizar esa regla cuando estemos frente a trabajadores de confianza y dirección puros, ¿no? O sea, los que siempre fueron de confianza y dirección.
Y si nosotros sí vemos en un proceso judicial en el que claramente hay una conducta discriminadora, claro, ahí evidentemente cabrá la reposición, pero no utilizar la presunción de la ley para un escenario para el que jamás fue pensado, porque esa regla de la ley fue pensada para personas o trabajadores que tienen una estabilidad laboral. Y ya dijimos al inicio de esta conversación de que los trabajadores de confianza, en general, que incluye a los trabajadores de estricta confianza o dirección, dependen su continuidad de la sola confianza, ¿no? Eh, y bueno, este es el escenario que se está discutiendo, todavía no se ha zanjado el tema, pero eso era un aspecto que yo quería comentarles para que simplemente lo tuvieran en cuenta porque lo vemos a diario. Así que, bueno, yo quedo atento a sus dudas o preguntas si hubieran y siempre encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Dante Botton. Bien, nosotros estamos viendo en las redes sociales que hay bastante interacción, mensajes positivos. Asimismo, tenemos una consulta de Miguel Jiménez Milla. La pregunta es, doctor, ¿en qué caso el trabajador debe ser indemnizado si se le retira de su cargo de confianza sin causa? Gracias por la pregunta. Conforme al séptimo pleno, si tú eres un trabajador de confianza mixto, es decir, si antes de ser de confianza o dirección eras un trabajador común y se te retira la confianza, en ese caso siempre te corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario. Bien, esperamos que la respuesta haya sido clara para nuestro usuario que se encuentra conectado a través del Facebook. Trasladamos a la sala si es que hubiera alguna consulta, sino para poder dar por concluida la conferencia del doctor Dante Botton. Bien, parece que no hay más consultas, doctor. Muchísimas gracias por su participación en esta tercera jornada de conferencias especializadas en el marco del 60 aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao. A ustedes por la invitación, que estén bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, antes de pasar a la segunda exposición a cargo del doctor Omar Toledo Toribio, tópicos jurisprudenciales sobre la nueva ley procesal del trabajo, cabe recordar a las personas que se encuentran conectadas que se activará en unos minutos más, será 2 minutos, el formulario para el registro de asistencia. Nosotros vamos a mantenernos en línea un momento mientras ingresa el segundo expositor y el enlace va a estar activado por alrededor de 15 minutos para que ustedes puedan hacer su registro de asistencia que les dará el derecho a la certificación de todo el ciclo de conferencias especializadas. Así que retornamos en unos minutos más, por favor. Les pedimos mantenerse en línea y realizar su registro de asistencia como lo acabo de indicar.
estimados participantes, recordarles que ya se habilitó el registro de asistencia. El formulario se encuentra dentro de la reseña de la transmisión en vivo, por lo que le pedimos puedan actualizar su ordenador para que pueda salirles el formulario, el enlace del formulario, y también lo hemos fijado en los comentarios de la transmisión en vivo. Había un pequeño percance con los nombres y ha sido solucionado, así que por favor actualicen el formulario para que puedan ingresar sus datos correctamente. Este formulario estará cerrando a las 4:55, así que por favor, bajo responsabilidad de los participantes, se les pide poder cumplir con el tiempo exacto.
Bien, a nuestros participantes les pedimos mantenerse en línea aún en unos minutos más. El doctor Omar Toledo Toribio va a ingresar a la sala para poder realizar la exposición de su tema Tópicos jurisprudenciales sobre la nueva ley procesal del trabajo. Asimismo, recordarles de que se encuentra el formulario de inscripción en la reseña de esta transmisión en vivo, por lo cual le pedimos puedan actualizar su ordenador para poder ingresar sus datos en el formulario, pues es la única manera o vía oficial para poder obtener la certificación del ciclo de conferencias especializadas. Les pedimos nuevamente mantenerse en línea y esperamos unos minutos para poder reiniciar con la transmisión en vivo con el segundo tema de esta tercera jornada de especialidad laboral.
Muy bien, entonces retomamos la transmisión de esta tercera jornada del ciclo de conferencias por el 60 aniversario de la Corte del Callao. La especialidad de hoy es la laboral y en esta ocasión, como segundo tema, tenemos la participación del doctor Omar Toledo Toribio, quien va a hablarnos sobre tópicos jurisprudenciales sobre la nueva ley procesal del trabajo. Antes de dar pase a nuestro invitado de honor, voy a hacer lectura de su hoja de vida. El doctor Omar Toledo Toribio es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, juez superior titular, presidente de la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima, con estudios de maestría en magistratura en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, es catedrático universitario de las más reconocidas universidades del país y autor de diversos libros en temas laborales. Asimismo, ha sido condecorado con la Orden de Trabajo en grado de Gran Oficial en mérito a su destacada trayectoria como especialista de Derecho Laboral. Entre los más destacados logros de su trayectoria profesional. Doctor Toledo Toribio, la audiencia es suya, le invitamos a poder iniciar con su exposición. Buenas tardes, doctora Sabi Sousa, juez de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y quiero en primer lugar agradecer por esta invitación efectuada por la Corte Superior de Justicia del Callao para dirigirme a ustedes y exponerles algunos temas que tienen que ver con el tratamiento jurisprudencial de determinados tópicos conforme a la nueva ley procesal de trabajo. En ese sentido, ¿se puede ver? ¿Sí? ¿Sí? Bien. En ese sentido, queríamos iniciar nuestra exposición refiriéndonos a lo que implica la demanda en la nueva ley procesal de trabajo. A diferencia de la antigua ley procesal de trabajo, la nueva ley procesal de trabajo no contiene, digamos, una mención expresa a cada uno de los requisitos de la demanda laboral. Más bien, la nueva ley procesal de trabajo nos remite al Código Procesal Civil en lo que se refiere a la precisión de los requisitos de la demanda laboral. Y en ese sentido, es necesario enfatizar en la importancia de la demanda laboral, porque así como la demanda y la contestación, ambos actos son fundamentales porque constituyen, si se quiere, el marco objetivo respecto del cual debe pronunciarse el juzgador. Y en ese sentido, es importante plantear la demanda laboral desde la perspectiva del actor y la contestación desde la perspectiva del demandado en términos adecuados. Se ha hablado incluso de la demanda inteligente como un conjunto de propuestas, un conjunto de recomendaciones o parámetros que permitan formular adecuadamente una demanda laboral de cara a facilitar no solamente la labor jurisdiccional, sino facilitar la solución de la controversia de manera más pronta posible, evitando pronunciamientos inhibitorios que a la larga pues no permiten alcanzar la solución de la controversia de manera pronta.
En ese sentido, en nuestra exposición vamos a hacer referencia a algunos temas que han sido materia de nuestra preocupación, como es el tema del petitorio implícito, la suplencia indirecta de la demanda, la improponibilidad de la demanda, esencialmente que tienen que ver con el desarrollo jurisprudencial a propósito de la nueva ley procesal de trabajo. El petitorio implícito en realidad tiene que ver con el principio de congruencia, ¿no? En virtud del principio de congruencia, el objeto del proceso lo fijan las partes y es dentro de esos límites como el juez debe decidir. El juez debe fallar de conformidad con lo alegado y probado por las partes y la sentencia debe fijarse dentro de los límites de las pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte el demandado. Entonces nosotros conocemos el principio de congruencia que en el artículo 7º del Código Procesal Civil está diseñado y que en el proceso común, como es el proceso civil, tiene una vigencia irrestricta, una vigencia inflexible, digamos así, de tal manera de que cuando encontramos un pronunciamiento jurisdiccional que afecta el principio de congruencia, es materia de nulidad por parte de los órganos jurisdiccionales superiores o de grado superior. En ese sentido, no obstante que el principio de congruencia, reitero, en el proceso civil, el proceso común o el proceso general, está consagrado como tal, como principio. En el proceso laboral se admiten excepciones o se admiten hipótesis de flexibilización del principio de congruencia. Justamente por la naturaleza de la controversia laboral en la que de por medio está que el trabajador normalmente se encuentra reclamando sus beneficios sociales, que es su condición social de existencia, o reclamando el retorno a sus labores en unos procesos de reposición, por la naturaleza de las pretensiones que se hacen valer en sede laboral y por la necesidad de garantizar precisamente el acceso a la tutela jurisdiccional y evitar fallos o inhibitorios, es que se justifica la existencia de precisamente hipótesis de flexibilización del principio de congruencia. Y en ese sentido, entre las hipótesis de flexibilización del principio de congruencia, encontramos pues al petitorio implícito, al iura novit curia, la suplencia indirecta de la demanda, la facultad de fallo ultrapetita, la facultad de fallo extrapetita, o la reformulación de la pretensión en la audiencia de juzgamiento, entre otras figuras. Y ciertamente, en cuanto, ya empezando al análisis del petitorio implícito, el petitorio implícito es una hipótesis de flexibilización del principio de congruencia que ha sido tratado por diversos autores, pero que significa esencialmente de que si las partes en los actos postulatorios han expuesto hechos que forman parte de lo que conocemos como la causa petendi dentro de la estructura de la pretensión, es menester que el órgano jurisdiccional tenga que pronunciarse respecto de esos hechos. Esto es determinando en realidad en función a la causa de pedir lo que realmente pretende la parte a propósito de una controversia laboral. Y esto del petitorio implícito no es un tema nuevo en nuestro sistema procesal. Desde las épocas en que no estaba vigente ciertamente la nueva ley procesal de trabajo, sino estaba vigente el decreto supremo 0380 TR que regulaba la tramitación de los procesos laborales
todavía en el antiguo fuero privativo de trabajo, las demandas laborales siempre han estado dirigidas al pago de beneficios sociales, o en su caso, cuando existía este modelo de reposición o modelo de protección frente al despido, previsto en la ley 24514, que preveía los procesos denominados de calificación de despido. Entonces, las demandas que se presentaban entonces eran simplemente demandas de beneficios sociales. No eran demandas de desnaturalización de contratos modales y la declaración de existencia de la relación laboral a tiempo determinado, o demandas de determinación de la relación laboral por primacía de la realidad más beneficios sociales. Las demandas eran únicamente orientadas al pago de los beneficios sociales y constituía un petitorio implícito, constituía una pretensión implícita respecto del cual tenía que pronunciarse el juez como presupuesto necesario la existencia de una relación laboral. Entonces, las demandas iban dirigidas al cobro de beneficios sociales y ya el juez consideraba que tenía que pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral, de lo contrario, no se podría generar beneficio social alguno. E igualmente, en los casos en que se planteaban las demandas de calificación de despido, estaban orientadas a que se califique el despido. Y ya el juez tenía que determinar precisamente, como pretensión implícita, si existía una relación laboral a tiempo indeterminado, si había superado el periodo de prueba. Esto es que el trabajador tenga protección frente al despido, ¿no? Entonces, consideramos pues que lo del petitorio implícito siempre ha sido una figura presente en los conflictos de naturaleza laboral. Sin embargo, la discusión alrededor del petitorio implícito se origina precisamente a partir de la previsión contenida en el artículo 2.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que establece un procedimiento especial, un procedimiento rápido, como es las reglas del proceso abreviado laboral, para precisamente tramitar los asuntos que tenían que ver con la reposición del trabajador. Teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión de reposición, que está vinculada definitivamente al derecho al trabajo contemplado constitucionalmente, es que se decidió, a partir de la nueva Ley Procesal de Trabajo, establecer un proceso ágil, rápido, como es el proceso abreviado, lo cual ha sido reconocido incluso por el Tribunal Constitucional en el precedente Elgo Ríos, en el precedente constitucional Elgo Ríos, cuando señala que una vía igualmente satisfactoria sería el proceso abreviado laboral en los distritos judiciales en que está vigente la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y entonces, cuando el artículo 2.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo nos señala que en vía de proceso abreviado laboral, el juez de trabajo conoce las demandas de reposición cuando se plantea como pretensión principal única, la discusión alrededor de ello se generó respecto a la siguiente pregunta. ¿Se puede discutir la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad o el reconocimiento de la relación laboral como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, ya sea por despido nulo, fraudulento o despido incausado? O si estamos ya ante dos pretensiones que en consecuencia no sería posible tramitar bajo la regla del proceso abreviado laboral y acudirse al proceso ordinario laboral. Entonces en ese entonces, cuando se dieron los primeros procesos precisamente orientados a lograr la reposición a través del proceso abreviado laboral, en ese entonces existía un temperamento jurisprudencial por parte de la Corte Suprema que consideraba de que si se demanda la desnaturalización de un contrato modal o la determinación de la relación laboral por primacía de la realidad más reposición, ya no estaríamos ante un solo petitorio, un solo pedido o una sola pretensión principal única, como dice la ley. En tal caso ya tendría que acudirse a la vía
ordinaria laboral. Entonces nosotros consideramos allí que evidentemente se estaba dejando, digamos, vaciando de contenido al artículo 2.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que reitero, fue establecido con el objeto de precisamente establecer un camino expeditivo, un camino rápido para lograr la reposición. Y es allí donde tuvimos la oportunidad de pronunciarnos en un proceso concreto que tienen ustedes al frente en la cuarta sala laboral, todavía el año 2013, en la que precisamente se había denegado la demanda de despido incausado, señalando por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia de que no se había solicitado la desnaturalización del contrato modal y por lo tanto no podía pronunciarse respecto de ello. Entonces, es allí donde, primero en un voto en discordia nosotros diseñamos la posibilidad de que se pueda responder a la solicitud de protección judicial, estableciendo precisamente, primero, la desnaturalización del contrato modal y, en consecuencia, la reposición, si fuera el caso, por despido incausado. Y esto ya lo conocimos a nivel de la segunda instancia, donde precisamente se observó esta posibilidad de llevar adelante el proceso y de resolver tomando en consideración como petitorio implícito la demanda de desnaturalización de contrato modal para luego pronunciarse sobre la reposición por despido incausado. Nosotros consideramos que precisamente la declaración de la relación laboral a tiempo indeterminado o la declaración de desnaturalización del contrato modal no es un pedido adicional a la reposición, sino forma parte de la causa petendi o las razones de pedir o los fundamentos de hecho que sustentan la demanda. Y si las partes han discutido el tema vinculado precisamente al establecimiento de la relación laboral a tiempo indeterminado, evidentemente se podía emitir pronunciamiento al respecto. Incluso en segunda instancia, en ese entonces nosotros consideramos bajo esos términos. Sin embargo, luego esto fue materia de tratamiento en el Pleno Jurisdiccional Superior Laboral del año 2013 que se celebró en Lima. Y precisamente se puso a debate el tema vinculado al petitorio implícito, ¿no? Y allí la posición que resultó aprobada precisamente señalaba pues que en virtud del principio intuitivo, cuando el juez se encuentre frente a un petitorio implícito debe ser objeto de pronunciamiento, ¿no? Tanto más si es que fue materia de controversia, fue materia de discusión durante el proceso, ¿no? Entonces, nosotros pues a partir de allí planteamos algunas ideas respecto a cuál sería el fundamento y cuál sería las condiciones para establecer un petitorio implícito. En primer lugar, las razones que justifican el petitorio implícito tienen que ver con los fundamentos del nuevo proceso laboral. Prevalencia del oral sobre lo escrito, prevalencia del fondo sobre la forma, economía procesal, eficacia del proceso, tutela jurisdiccional efectiva y razonabilidad, que son, como ustedes conocen, el sustento precisamente de la nueva ley procesal de trabajo, constituyen los fundamentos de la nueva ley procesal de trabajo que están recogidos en el título preliminar de esta norma. Sin embargo, también debemos señalar que existen condiciones para
la instrumentación del petitorio implícito. Entre ellas, la garantía del contradictorio, evidentemente, si se trata de un tema que no ha sido materia de debate, no podría ser materia de pronunciamiento por el juzgador como petitorio implícito. En ello, evidentemente, hay que ser estrictos en el sentido de que es necesario que se someta a debate el petitorio implícito, precisamente, para que el órgano jurisdiccional se pueda haber pronunciado. Esto es, no obstante que fue ingresado, digamos, en la demanda como fundamento de hecho, si ha sido materia de debate, evidentemente, puede ser materia de pronunciamiento. El derecho de defensa es fundamental, el derecho a la prueba, ¿no? Que precisamente tiene sustento constitucional en este principio de la interdicción de la arbitrariedad. Y fue así como igualmente en otra oportunidad el 2 de octubre del 2013 tuvimos la ocasión de pronunciarnos por un tema vinculado al petitorio implícito, pero que el juez al momento de calificar la demanda declaró inadmisible, señalando que si bien el demandante solicita la nulidad de su despido, sin embargo no ha pretendido la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad que habría suscrito con la demandada. Y por ello es que se declara improcedente la demanda luego de que la parte no subsanara, ¿no? Pero evidentemente de la lectura de la demanda se podía advertir que el petitorio constituía la nulidad de despido y la reposición consecuente, el pago de remuneraciones devengadas y los intereses, costas y costos. Pero se aprecia que como causa petendi se mencionaba que los contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividad se encontraban desnaturalizados. Y este ejemplo, a propósito, nos sirve para ilustrar que el petitorio implícito tiene que ser detectado sobre todo y especialmente al momento de calificar la demanda. Porque de esta manera el juez puede garantizar el derecho de defensa al demandado y de esta forma puede precisamente conocer la posición de ambas partes y pronunciarse al respecto. En otras palabras, la oportunidad de oro que hay para detectar el petitorio implícito es en la calificación de la demanda. Posteriormente, evidentemente, se podría detectar un petitorio implícito como nosotros lo pudimos hacer en un caso ya en segunda instancia, pero que sin embargo ello exige aún más verificar de manera exhaustiva que se haya garantizado el derecho de defensa, es decir, que sea un tema materia de discusión, de debate por parte de los integrantes de la relación procesal, ¿no? Entonces, y luego viene ya un pronunciamiento de la Corte Suprema en la casación laboral 7353-2013, en que si bien es cierto no menciona de manera expresa al petitorio implícito, se hace referencia precisamente a la causa petendi y señala pues que la existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi, es decir, de la causa de pedir, de la razón de pedir de esta última. Entonces, a partir de esta sentencia, Casación Laboral 7353 del Cusco, precisamente se plantea la posibilidad de que en el seno del proceso abreviado laboral sí pueda debatirse la existencia de una relación laboral de duración indeterminada, ya sea por desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad o por aplicación del principio de primacía de la realidad. Esto incluso originó que la Corte Suprema, a partir de la dinámica jurisprudencial y de conformidad con el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, varíe el criterio que se manejaba antes, reitero. ¿Cuál era este criterio?
el que consideraba de que si se demandaba la reposición más la desnaturalización del contrato modal o la determinación de relación laboral por primacía de la realidad, ya estábamos ante dos pretensiones y no podía tramitarse bajo un proceso abreviado, sino bajo un proceso ordinario laboral. Entonces, esa es la naturaleza del petitorio implícito, que está orientado esencialmente a lograr que el órgano jurisdiccional se pueda pronunciar y evite un pronunciatorio inhibitorio, argumentando de que no ha sido materia de planteamiento la determinación de la relación laboral a tiempo indeterminado o la determinación de la relación laboral por primacía de la realidad. Y en fin, podemos encontrar diversas situaciones de aplicación del petitorio implícito, como cuando se solicita una demanda o cuando se plantea una demanda de indemnización por daños y perjuicios, y evidentemente, y en este caso se invoca el carácter o la existencia de una relación laboral, evidentemente es un presupuesto indispensable pronunciarse sobre la existencia de la relación laboral antes de establecer una indemnización por daños y perjuicios, digamos, por accidente de trabajo, cuando el que lo invoca señala que ha sido trabajador de la empresa. Porque sería distinto si el que demanda indemnización por daños y perjuicios sea un tercero, y esto está permitido incluso en la nueva ley procesal de trabajo. Entonces, el petitorio implícito pues ha sido acogido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema a través del análisis de la causa de pedir o de la causa petente. Por otro lado, tenemos como otra hipótesis de flexibilización del principio de congruencia el iura novit curia, que es un principio reconocido también en el Código Civil, que señala pues que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocada en la demanda, ¿no? El artículo 7º del título preliminar, igualmente del Código Procesal Civil, prescribe pues que el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Y esto también ha sido replicada en el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, ¿no? Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido también es abundante sobre la aplicación del iura novit curia, que señala pues que en virtud de este principio el tribunal tiene el poder de ver, de identificar la norma jurídica que sirve de fundamento a la pretensión solicitada. Y en ese sentido, nosotros consideramos en diversos pronunciamientos jurisprudenciales que es posible la implementación del principio del iura novit curia, sobre todo cuando se refiere a la calificación de los tipos de despido. Situaciones en las que existe con mayor frecuencia esta confusión en identificar el tipo de despido que reclama el demandante. Y entonces, cuando en muchos casos apreciamos que la demanda es por una reposición por despido nulo, pero que sin embargo no se configura ninguno de los supuestos del despido nulo, pero sí estaríamos ante un caso de despido incausado. Nosotros consideramos que a partir del análisis de la causa petendi, con los hechos que sustentan la demanda, se puede identificar perfectamente, en realidad, la causa de pedir y, por lo tanto, identificar el tipo de despido para el cual precisamente se presta estos argumentos, de hecho, ¿cierto? Y esto, ciertamente, siempre bajo la égida de los principios del debido proceso, el derecho de defensa, ¿no? La interdicción de la arbitrariedad. Y bueno, consideramos pues que en virtud del principio del iura novit curia
si el actor invoca haber sido objeto de un despido fraudulento, nulo o incausado, pero de los hechos expuestos en la demanda se verifica que se ha configurado una modalidad distinta de despido y ello ha sido materia de contradictorio, esto es fundamental, materia de contradictorio y actividad probatoria, el juez puede pronunciarse sobre el despido que se ha configurado, ¿no? Siempre que se viabilice el tipo de tutela invocada por el actor frente al despido, ¿no? Tutela restitutoria o tutela resarcitoria. Esto es la reposición o la indemnización. Y a partir de estos pronunciamientos que ustedes tienen al frente, nosotros hemos podido desarrollar el iura nobis curia precisamente para la aplicación del tipo de despido que en realidad corresponde a lo que se identifica por el órgano jurisdiccional, ¿no? También en otro proceso hemos señalado que cuando existe distinta solicitud de protección frente a lo que pudiera generarse, digamos, si se ha demandado una reposición por despido fraudulento, pero que en realidad sí habían hechos imputados, sí habían hechos que se habían atribuido al demandante para el despido del mismo. Quiero decir que no se apreciaba en algunos casos que existía exactamente un despido fraudulento, pero sí era clarísimo que podíamos estar ante un despido arbitrario. En esos casos también hemos señalado en sendos pronunciamientos de que no se podría instrumentar el iura nobis curia porque cuando se demanda reposición por despido fraudulento se está pretendiendo una opción cualitativamente superior a una indemnización y no podríamos declarar la existencia de un despido arbitrario puesto que ello solo generaría una indemnización económica, ¿no? Entonces, se puede instrumentar el iura nobis curia cuando se trata de identificar qué tipo de despido o en realidad se está invocando, pero no se podría instrumentar el iura nobis curia si es que se dispone una protección distinta a la solicitada, sobre todo si es cualitativamente inferior. Por otro lado, queríamos referirnos a la suplencia indirecta de la demanda. Si bien es cierto, esta figura no está contemplada en nuestro sistema procesal, sin embargo, a partir de los principios que inspiran la nueva ley procesal de trabajo, como es la preferencia del fondo sobre la forma, la preferencia por la continuidad del proceso y la solución de la controversia, es que precisamente es posible instrumentar esta figura que existe en otras latitudes y que nosotros también tenemos, aunque un tanto limitada en el Código Procesal Constitucional, bajo la figura de la suplencia de queja deficiente, ¿no? Entonces, en un proceso judicial que tienen ustedes al frente, se planteó una demanda a efecto de que se deje sin efecto el despido incausado, ¿no? Y se ordene la reposición del trabajador señalando en la demanda que estamos ante un típico despido incausado, ya que la demandada, sobre pretexto de la comisión de falta grave, le ha despedido del trabajo. Entonces, si hay una imputación de falta grave, evidentemente ya no hay un despido incausado, no hay una causa que origina el despido. Esto es, ya no se configura, pues, el despido ad nutum, ¿no? Ello fue advertido por el juzgador que declaró inadmisible a efectos de que precisamente el actor pueda identificar el tipo de despido que está invocando. Y cuando subsana, el accionante señala que en su caso se ha producido un despido arbitrario, ya que la demandada no podrá demostrar la supuesta falta cometida por su persona.
Entonces, en este caso, pues fue materia de rechazo la demanda porque se estaba solicitando reposición bajo el argumento que ha sido objeto de un despido arbitrario. Y esto evidentemente es contradictorio porque, como sabemos, en el despido arbitrario la protección es indemnizatoria únicamente. Pero, sin embargo, había la necesidad de analizar la causa petente. Esto fue materia de apelación y nosotros pudimos resolver en la cuarta sala laboral. Y por lo tanto, analizando la causa petendi, en realidad, como está en el último párrafo de esta diapositiva, el demandante alegaba que ese hecho no había existido, ¿no? El hecho de la falta grave que se le imputa, que se le imputaba entonces. Y en consecuencia, nosotros tipificamos, establecimos a través de la suplencia indirecta de la demanda, que estamos ante una demanda de reposición por despido fraudulento. Y precisamente eso fue el pronunciamiento de la sala y se dispuso que el juzgado admite la demanda de reposición por despido fraudulento y ya después, posteriormente, nuevamente el expediente volvió a subir, pero ya con un pronunciamiento de la sentencia respecto al despido fraudulento. En este caso, pues, se pudo aplicar la suplencia indirecta de la demanda sin afectar derechos fundamentales de las partes, puesto que se le otorgó al demandado, pues, el derecho de defensa, puesto que se dispuso la admisión de la demanda y el traslado al demandado, y evidentemente ello no habría perjudicado al demandado, puesto que ha tenido la posibilidad de responder frente a la demanda planteada ya, ¿no? Por otro lado, y entre las excepciones del principio de congruencia está pues la facultad de fallo ultra petita, que se repite en diversos instrumentos procesales. El juez puede ir más allá de lo reclamado en la demanda, es decir, puede sobrepujar el fallo del juez, pero sobrepujar los términos de la demanda y establecer un monto mayor, en dos supuestos: error de cálculo y, en segundo lugar, error en la invocación de las normas aplicables, ¿no? Finalmente, queríamos referirnos, en este caso, a la improponibilidad de la demanda. A la improponibilidad de la demanda, bueno, tiempo nos aquí está la suplencia indirecta, eh, para no abusar mucho del tiempo que se nos ha otorgado, la improponibilidad o improcedencia de la demanda, ¿no? En materia de improcedencia de la demanda, la antigua ley procesal de trabajo nos indicaba que la demanda laboral se declara improcedente cuando se producen las causales previstas en la ley procesal de trabajo y el Código Procesal Civil. Entonces, había un criterio objetivo para determinar cuándo se declara improcedente la demanda. Sin embargo, la nueva ley procesal de trabajo en el artículo 17 tiene una redacción sumamente parca, lacónica, y nos dice que en caso de que la improcedencia de la demanda sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. Nada más. En caso de que la improcedencia de la demanda sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. Lo que no nos dice la ley, que debemos entender por improcedencia de la demanda. Y esto puede generar efectivamente situaciones en las que se afecte al acceso a la tutela jurisdiccional. Y de hecho nosotros nos hemos encontrado en muchos casos en que se ha declarado la improcedencia de la demanda, precisamente cuando se ha declarado improcedente una demanda de naturalización de un contrato civil e ineficacia de CAS, con el argumento precisamente de que el Tribunal Constitucional había declarado constitucional el régimen del decreto legislativo 1057 en la sentencia 02-2010. Entonces, en principio se declaró, y nosotros hemos encontrado casos de esa naturaleza, improcedente la demanda en esos términos. Y evidentemente aquí se estaba aplicando la improponibilidad de la demanda, ¿no? Es decir, se estaba haciendo un juicio de la fundabilidad de la demanda en el acto calificatorio, que es inaudita parte.
En ese sentido, evidentemente, estos son los peligros de esta redacción tan breve como es la contenida en el artículo 17 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Lo mismo ocurrió cuando irrumpe en el ámbito jurisprudencial el presidente Watuku Watuku, y entonces en muchas jurisdicciones se aplicó de manera estricta este precedente, ¿no? Y se declaró improcedente las demandas de reposición, a diferencia de algunos jueces que señalamos precisamente, algunos derroteros en lo que se refiere a la aplicación de la figura del distinguish para determinar supuestos de hecho en los que no podían ser aplicados, ser aplicado el presidente Watuku Watuku. Entonces, han existido pronunciamientos declarando liminarmente improcedente la demanda laboral, invocando el presidente Watuku Watuku, lo cual evidentemente afecta el acceso a la tutela jurisdiccional, ¿no? ¿Qué hay de aquellos trabajadores, obreros cuyas demandas se declararon improcedentes aplicándose el presidente Watuku Watuku, para que después de 1 año y medio el Tribunal Constitucional varíe a través de la sentencia Cruz Llamos y declare precisamente que no es de aplicación a los obreros municipales en ese caso? Entonces, allí encontramos un efecto de lo que es la aplicación de esta fórmula del artículo 17 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que se repitió también en situaciones vinculadas al decreto de urgencia 016, que, como ustedes saben, ya ha sido derogado. Estos son los temas que quería traerles a colación en esta oportunidad. Espero no haberles cansado con nuestra exposición, agradeciendo vivamente la atención de ustedes y la invitación de la Corte Superior de Justicia del Callao, y agradeciendo nuevamente a la comisión correspondiente de celebraciones del aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao, corte a la cual expreso mi saludo y saludo a la señora presidenta de esta distinguida Corte Superior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar Toledo Toribio. El siguiente punto del programa es la rueda de preguntas. Sin embargo, hemos revisado el Facebook y no hay consulta alguna, pero hago el traslado a los que conforman la sala MIT por si es que quieren realizar alguna pregunta al segundo expositor de la jornada de hoy. Bien, al parecer entonces no hay consultas. Doctor, a nombre de la Corte del Callao le agradecemos infinitamente su participación en esta tercera jornada de especialidad laboral desarrollada en el marco del 60 aniversario de la Corte del Callao. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta cualquier otra oportunidad. Hasta pronto. Muy bien, a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales, solamente queda indicarles de que la próxima jornada será el día de mañana. Vamos a tocar el tema de derecho civil. Van a haber 3 exposiciones a cargo de los expositores Héctor Campos García, Fiorella Vázquez Rebasa, Gilberto Mendoza del Maestro. Se van a tocar los temas, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, la estructura del contrato compraventa y los elementos constitutivos del negocio jurídico. Así que los invitamos a poder conectarse desde las 4 de la tarde para realizar la 4ª jornada del ciclo de conferencias especializadas. Bien, hasta ahora es todo lo que les puedo informar y nos encontramos el día de mañana a través de nuestra cuenta en Facebook.